Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imprescindibles, este espacio que tenemos aquí en Tele 13 Radio para hablar de grandes discos, discos influyentes que se escuchan hasta el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a revisar el álbum debut de The Doors, una banda con muchísima historia. Pablo Lanzáez comienza a detallar el debut de Jim Morrison y sus muchachos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Álvaro, ¿qué tal? Claro, hablamos de un disco que es un debut, un primer álbum incomparable, uno de los grandes discos debut de la historia del rock, en una época dorada además, ¿no? En la que había una gran exploración por todos lados. Este mismo año, el año 1967, cuando aparece el disco, ocurre el debut de Jimi Hendrix, discográficamente hablando, por lo menos. El primer disco de Pink Floyd también es de este mismo año. Este año aparece el Sgt. Pepper de los Beatles, disco revolucionario. Es el año en que se realiza el Festival Pop de Monterrey, que es en realidad el primer festival de gran escala, ¿no? Que se conoce, digamos, en la historia del rock antes que Woodstock. No tuvo la repercusión cultural que tuvo el año 69 el Festival de Woodstock, pero fue importantísimo de todos modos. En fin, pasaron cosas importantísimas ese año y ahí está, el primer disco de los Doors en una época, como te decía, en que pasaban muchas cosas. Llevaban tiempo de trabajo, eso sí, los Doors, no estaban debutando absolutamente. Habían tenido un primer intento con una discográfica que no prosperó y tenían muchas horas de actuación fundamentalmente. Habían hecho muchas presentaciones en vivo en locales de Los Ángeles y ahí hacían gala de estas largas improvisaciones que son tan características, ¿no? La influencia del jazz está ahí presente, de John Coltrane, la influencia del bossa nova, y esto es muy importante, y en este disco en particular, de Joe Gilberto y Stan Getz, la chica de Ipanema y todo lo demás, que estaba muy de moda en ese tiempo y que obviamente era algo que se escuchaba bastante, particularmente en los círculos más cultos, ¿no? Más ilustrados. Los Doors son tipos cultos, de formación universitaria. Ray Manzarek, que es el tecladista, ¿no? Y Jim Morrison fueron a la escuela de teatro, cine y televisión, de Los Ángeles. Se conocieron en la playa, ahí en la playa de Venice, donde iban los estudiantes después de la facultad. Y bueno, armaron la banda y en estos clubs de Los Ángeles aprendieron esta técnica de alargar los temas, que era algo que también el público quería, ¿no? Le gustaba mucho a la gente porque no solo iban a escuchar música, sino también iban a bailar. Y estaban muy impulsados por el uso del LSD y entonces querían prolongar el tiempo de las canciones bajo el efecto de las drogas. Así es que de esta manera fue evolucionando lo que se conoce como el rock psicodélico. Las drogas tienen una gran influencia en la historia del rock y del pop, ¿no? Y dependiendo del tipo de droga van estando relacionadas con el tipo de música también. Y aquí lo que estaban haciendo los Doors está bastante asociado al uso de estas drogas, por lo menos en ese círculo en el que nació el grupo en la costa californiana de Los Ángeles. Había también un componente muy importante de música latina. Ya decíamos el jazz, pero también de la música clásica, que es aportado fundamentalmente por Ray Manzarek, el tecladista, y su particular uso al teclado. Usaba un Vox Continental, el teclado que él usaba, pero también usaba uno para replicar el sonido del bajo, porque los Doors no tienen bajista. Sí, es una rareza. Claro, en la presentación en vivo no había un bajista, y las líneas de bajo las hacía Manzarek en un teclado que era un Fender Rhodes. Y bueno, yo te decía, la música clásica la aporta, o esta influencia de la música clásica la aporta Manzarek, que tenía estudios de piano. Sus padres eran polacos, eran inmigrantes polacos. Entonces, claro, ahí con una gran escuela del piano europeo, Manzarek tenía esta influencia y este bagaje cultural también, ¿no? Así que ahí hay varios elementos que entran en esta coctelera. Y bueno, de todas maneras, cuando se meten al estudio con canciones que ellos ya venían trabajando desde hace un rato, contrataron a un bajista para que hiciera algunas partes de bajo que era fundamental y que no se podían reemplazar por el teclado de Ray Manzarek. Larry Ketchtel es el que toca en Light My Fire, por ejemplo, o en otra canción que se llama Soul Kitchen. Como le empezaba a ocurrir a varias otras bandas, los Doors tenían problemas con los límites que imponía el formato de canción de los discos sencillos, de los singles, ¿no? Claro, el formato de canción finalmente de grabación, exacto.
se sentían un poco prisioneros de estos 3 minutos y algo más que se podía usar, que estaban disponibles para grabar canciones. Y en realidad las discográficas no tenían ningún interés en cambiar esto, ¿no? En grabar canciones largas, porque obviamente encontraban que era menos efectivo, Claro. se corría el riesgo de entrar en una cuestión medio soporífera, Más no costoso, tenían además, destino, ¿no? claro, no tenían destino comercial, era más costoso, exactamente. Y además había otro problema, que para escuchar los detalles de los discos más experimentales se necesitaba equipo de estéreo. Y la mayoría de las personas no tenía equipos de estéreo en sus casas, tenía equipos mono, ¿no? La tecnología no estaba tan al alcance de los hogares mayoritarios, ¿no? Exacto. Entonces también aquí había un tope que empezó a cambiar justo en este tiempo, ¿no? Cuando ya se empiezan a hacer cosas más experimentales. Los mismos Beatles empezaron a hacer experimentación con sus grabaciones, qué sé yo, los Beach Boys habían hecho lo propio antes, y otros empezaban digamos, a romper un poco esos moldes, ¿no? De la industria discográfica, que tienen una explicación técnica, ¿no? Si las canciones tienen esa duración por la cuestión de los surcos del disco, ¿no? Por el formato, cuando se inicia, cuando se empieza a grabar los discos en vinilos, en el formato digamos, de long play o de disco single, es que se determina el tiempo de duración de las canciones. Antes de esto, a comienzos del siglo pasado, no pasaba este tipo de cosas, porque la música además se tocaba en vivo, se reproducía de otra manera. Claro, era otra industria, era otra Entonces cuando empieza la grabación, la técnica, cuando se desarrollan las técnicas de grabación, se impone el formato. Y aquí estamos en la época en que se está rompiendo un poco de ese formato. Obviamente el jazz ya había como derribado esos muros, ¿no? Pero el jazz era una música para públicos más específicos, pues era una música para públicos más reducidos. Entonces el pop, que lo que tenía que hacer era vender y vender muchos singles y estar en las listas, bueno, no entraba mucho en esa clave, por lo menos para los ejecutivos. Total. Entonces, Pablo, ¿sí? Sí, yo creo que es momento de hablar de la figura de Jim Morrison, para comentarlo bien. Es una figura controvertida, ¿no? que generó todo tipo de adhesión, de adoración, incluso por parte de sus fans, pero también muchas críticas de quienes no estaban tan metidos en la onda de los Doors. Pero es un elemento fundamental para entender a esta banda. No solamente era el cantante, sino que además él tenía una faceta de poeta, ¿no? Tenía todo un arrastre ahí con las mujeres, que era parte fundamental, esta sensualidad desatada en el escenario, en fin. Sin Morrison no se entiende a los Doors. Sin duda, eso es muy cierto. De todos modos, habría que considerar algo importante. Se tiende digamos, a fijar la mirada, como es obvio, en Jim Morrison, por sobre las cualidades musicales de la banda, que son innegables y son muy interesantes y tienen toda esta mezcla de influencias que yo ya te he mencionado. Pero es imposible no considerar, como tú dices, a Jim Morrison, porque es un tipo que tiene un magnetismo muy particular. Es un tipo que obviamente tiene toda esta cosa, esta faceta poética, pero también tiene un sentido provocativo, ¿no? Que siempre llevó las cosas al límite. En cuanto a la reflexión, a decir cosas incómodas, a lo que decías tú, cómo se comportaba en el escenario, siguiendo este patrón de baile psicodélico, hipersexualizado, con altos incidentes en vivo, como tuvo la banda en su carrera, en su corta carrera. Era un performista que no se sabía muy bien hasta dónde llegaba su provocación de manera consciente y dónde empezaban a operar los efectos de las drogas. Y es, bueno, un tipo irreverente que se convierte en un molde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después hay muchos que siguen un poco la lógica de Jim Morrison, desde Iggy Pop hasta Michael Hutchence de In Excess. Hutchence, total. Y muchos otros que podríamos citar, ¿no? Con alguna cosita por aquí y por allá, ¿no? Redefine el personaje del frontman Jim Morrison y tiene algo teatral que es una clave que es importante y que no hay que separar de digamos, el origen académico de Jim Morrison. Ya lo dijimos, había estudiado teatro, había estudiado cine en realidad en esta escuela de Los Ángeles. Y hay canciones como The End, por ejemplo, que es una verdadera obra de teatro, ¿no? Que recorre distintos momentos, distintos estados de ánimo en una misma pieza, ¿no?
Y entonces, claro, es un personaje que no se puede separar. Su muerte, la forma en que muere, la construcción de la leyenda, la banda que después no puede seguir sin Jim Morrison o sigue no de la misma manera, contribuye muchísimo a que su figura se transforme en este ícono que es. Pero muchas veces eso comete una cierta injusticia con lo interesante que es desde el punto de vista musical la banda, ¿no? Sí. Y ahí en la banda tienen mucho que decir otros miembros como el propio Manzarek o como Robbie Krieger, que es el guitarrista. También el baterista, que ya lo vamos a ver, hace unos aportes bien interesantes en las grabaciones que se iniciaron en el año 66 para este disco. En realidad fue bien corto el periodo, 6 días nomás, en agosto del 66, pero se demoró en aparecer el álbum. Salió el año siguiente, en el mes de enero. Y ese mismo año, después de septiembre, salió su segundo disco. O sea, fue todo muy rápido al final, pero después de un buen tiempo de trabajo. Entonces, ya tenían harto trabajo. Yo te decía que ellos tocaban mucho en vivo y tenían mucho carrete por estas presentaciones en los clubes de Los Ángeles. Pero trabajaban harto también las canciones. Tenían hartas canciones ya hechas, armadas. Jim Morrison era un tipo que trabajaba harto al igual que el resto de la banda, aunque parezca que Jim Morrison no es el prototipo del obrero, del trabajador, ¿no? Del tipo que le pone mucho empeño, mucho sudor. Pareciera más bien que está siempre en actitud contemplativa y como un poco en otra, ¿no? Pero ellos cuando empezaron trabajaron muchísimo y llegaron a este disco ya con un ritmo muy importante que se nota finalmente en el disco. Sí, es una banda que llega a grabar ya madura y con un trabajo previo. Con un buen recorrido. Con un buen recorrido. Se nota ese oficio, ¿no?, que se adquiere en tocar en pequeños clubes, para pequeños públicos seguramente, que después fueron creciendo. Solo para cerrar el paréntesis con Morrison y meternos en las canciones, Pablo, sí. Claro, una figura que polariza, ¿no? Porque hay muchos, me incluyo, a quienes, sobre todo en los 90, cuando debuta esta película de Oliver Stone, claro. Genera, claro, este estereotipo, esta casi caricatura que alejó a muchos de los Doors. Y con el tiempo, lo digo de manera personal, he ido descubriendo, y es una banda muy potente en lo instrumental, en lo musical, con todos los elementos que tú mencionabas. Y uno va descubriendo la banda más allá de Morrison. Tal vez lo fuerte, lo magnético, para bien y para mal, que era, de alguna manera, atrajo a gran cantidad de público, pero también alejaba. Y eso hace que Doors se transforme en una banda que mucha gente descubrió después, incluso después de la muerte de Morrison. Sí, así nomás fue, pero bueno, es parte de la historia ya, ¿no? Y una historia que se termina abruptamente en el año 71. Hay un personaje clave en que los Doors pudiesen grabar. Se llama Arthur Lee, sí. Y es el líder de la banda Love, que es una banda súper importante también de este tiempo. También editaron ese mismo año 67 el álbum Forever Changes, que es otro imprescindible, un disco muy importante en el desarrollo de la música de esta zona, ¿no? Este sonido californiano medio psicodélico, y que es una banda que probablemente acá en esta parte del mundo no es tan conocida o no ha sido tan valorada como sí en otros lugares. Pero Love y Arthur Lee son personajes muy importantes que descubrieron de alguna manera The Doors y recomendaron que los ficharan en la compañía de discos. Bueno, finalmente terminó siendo un gran acierto. Sí, decíamos que es una banda que llega madura al disco, llega madura al éxito, y es momento de hablar de Light My Fire, que es la primera bomba, ¿no?, que explota con este grupo que traía tantos elementos y tantos ingredientes interesantes, ¿no?, y que por eso el éxito que es prácticamente instantáneo. Sí, son hartos elementos, un disco que tiene blues, rock, psicodelia, funk, sonidos latinos, la improvisación del jazz. Todo eso genera un gran impacto, y esta canción lo hace de manera particular. Hablábamos de las canciones largas, ¿no? Y Light My Fire es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Y esto se ve un poquito en la película de Oliver Stone que tú citabas, en algún momento, y también se ve medio caricaturesco probablemente, pero no está tan lejano de la realidad, ¿no? Porque ellos estaban ahí trabajando ya, como por el año 66, se estaban quedando sin canciones, habían hecho varias, y como que estaban con complicaciones para generar nuevas canciones. Y entonces Jim Morrison dice en un ensayo, ya, vámonos el fin de semana, cada uno libre, y en la próxima semana llegamos todos con una canción, tarea para la casa. El único que llegó con una canción fue Robbie Krieger, el guitarrista, y era Light My Fire, la mostró. Era una versión mucho más lenta de la canción, una canción en versión folk rock, de corte, si tú quieres, más tradicional, pero tenía esta cosa bien atractiva. Entonces, bueno, ahí el baterista John Densmore era muy admirador del bossa nova, que también estaba muy de moda.
le dio como un compás de bossa nova a la estrofa, y ahí la canción ya empieza como a transformarse. Hubo otra influencia que era, ya lo habíamos mencionado, la música de John Coltrane. Hay una canción que se llama My Favorite Thing, que es un buen ejemplo como para ilustrar un poco lo que hacía John Coltrane, que usando determinados acordes se podía improvisar, permitía explayarse lo que quisieran, ¿no? Exacto. Y ahí ellos tomaron un poco esa referencia y la usaron en la composición de la canción. Y el toque final se lo dio Ray Manzarek, el tecladista, que se quedó tocando ahí en un break del ensayo. El resto salió a comer algo, qué sé yo, y él se quedó trabajando en la parte que le faltaba a la canción, le faltaba un comienzo, ¿no? Una introducción, ¿no? Potente. Exactamente. Entonces digo, ya, yo voy a ver si saco algo, ustedes vayan a comer algo y a la vuelta a ver. Y esto sale en la película. Y dice, es verdad. ¿Será así? Lo cuentan ellos en realidad. Yo leí las biografías ahí donde lo cuentan en sus propias voces, y empezó a tocar una secuencia de Bach que recordaba de sus clases de piano cuando era niño. Y así surge esta como introducción que tiene este sonido medio clásico, como un minué psicodélico, ¿no? Que es muy característico. Llegó el resto de la banda y ya, pues le dijo, aquí tengo la introducción, ya, ok, está bien, pero como que falta algo, ¿no? ¿Cómo va a empezar así? Como que viene de la nada esta introducción. Y ahí John Densmore dijo, ya, pero a ver, pongámosle aquí un golpe de batería característico para iniciar todo, y bueno, ahí está. Así quedó. Inolvidable. Un acierto. Y todo lo tenemos en la memoria como un inicio de canción que de inmediato te atrapa, ¿no? Y en la época tiene que haber llamado muchísimo la atención, ¿no? El uso ya de un teclado de esta manera, de un órgano, es algo novedoso, ¿no? Y es algo que le da un toque muy particular a la música que estaba haciendo todos. Ahora, tenían un problema con la canción, duraba 7 minutos con 6. Imposible en un disco. ¿Quién la iba a poner en la radio, no? Claro. Entonces el productor hizo una versión corta, una versión single, algo que después se ha usado muchísimo, ¿no? La versión larga, de todas maneras, lo pasaron algunos DJs en la radio, y de otras radios empezaron a pedirla. Oye, qué bueno este tema, me interesa, pero había que cortarla porque no era posible que se hiciera realmente popular y que escalara los rankings así con poco más de 7 minutos. Entonces Paul Rothschild, que era el productor, la cortó, le sacó los solos y la remasterizó. Esto es interesante porque le subió un poquito la velocidad y se escuchaba levemente más agudo. Entonces tenía un efecto sonoro más potente, lo cual era muy bueno para la radio, a diferencia de la versión del disco. Los dos primero como que arriscaron la nariz, ¿no? Dijeron, oye, pero ¿cómo no la van a cortar? Robbie Krieger, que era el compositor, dijo, oye, pero no está mi solo de guitarra. Y después se dieron cuenta que era bien interesante esto de que jóvenes norteamericanos en distintas ciudades, las elecciones norteamericanas nos han ayudado a entender que hay una gran diversidad dependiendo de cada estado, y que es muy grande. Entonces, claro, en ese tiempo, para unos tipos que hacían esta música en California, que te escucharan en otras partes, en Minneapolis, por ejemplo, bueno, tenía un valor, y entonces hacer esta versión corta servía para eso. Y finalmente les anduvo gustando bastante esta versión single de Light My Fire, que es la que se hizo famosa. Llegamos al final de la versión de Instagram TV, aquí en Tele 13 Radio, de Los Imprescindibles, pero hay muchísimo más que compartir sobre este álbum debut. Seguimos en el podcast Los Imprescindibles.